¿Qué tal? Bienvenidos a esta idea de podcast en el canal de Idea, Asesoría y Diseño. Fíjense que en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que lo vamos a titular Ayuda para hacer un anuncio publicitario en radio. Bueno, es prácticamente como unos consejos al momento de hacer un anuncio publicitario en radio. Vamos a comenzar a hablar sobre tres aspectos importantes. Uno es capturar la atención. Ustedes saben que los oyentes de radio escuchan innumerables anuncios o comerciales de radio. Y para que los oyentes reconozcan o atiendan a tus anuncios, requiere de algo potente que capture la atención en los primeros segundos. Los anuncios de radio duran típicamente de 30 a 60 segundos. Aquí en este punto, cuando estaba escribiendo estos aspectos, la verdad es que los anuncios de agencia, por lo menos en nuestro país y creo que en toda Latinoamérica, el estándar es de 30 segundos. E incluso pues hay algunos que andan por 15 segundos y otros por 30 segundos y máximo 60 segundos o más. Es decir, tampoco no es que el aspecto este sea, digamos, una regla que tienen que ser 30 segundos. Pueden ser, repito, anuncios de 15 segundos, de 30 segundos, de 60 segundos e incluso he escuchado pauta del gobierno para el caso institucional en donde hay anuncio que llega a más de dos o más minutos, es decir, ya toda una producción que por supuesto deben de tener muchos elementos que de verdad atraigan la atención del oyente para que el anuncio sea escuchado y que el mensaje sea retenido por la audiencia. Bien, entonces decíamos que los anuncios de radio típicamente duran 30 segundos y hay que iniciar tu anuncio con un sonido distintivo. Recuerdo que cuando hicimos la primera cuña, el primer spot para una campaña de la alcaldía municipal de Usulután, un creativo publicitario me dijo que subiéramos hasta lo alto donde en ese momento ahí se encontraba y aún se encuentra el reloj que da campanadas y que es muy distintivo para la comunidad y llevamos un equipo para grabar en el momento que sonó el reloj y ese audio se utilizó para la entrada de la cuña, del spot. Cuña o spot hay que asimilar que pues digamos es el anuncio de radio y entonces así de esta manera pues entraba con esas campanadas que cualquier ciudadano de la comunidad de Usulután, en este caso, pues identifica a su ciudad con esas campanadas de ese reloj. Entonces, hay que iniciar el anuncio con un sonido distintivo. También se puede iniciar con una pregunta o una declaración alarmante que pueda captar la atención de los oyentes y a moverlos a escuchar el anuncio entero. 2. Promociones u ofertas. Los anuncios de radio deben estar diseñados para promover o publicitar un producto o servicio, mientras que los anuncios pueden simplemente llamar la atención sobre tu negocio. Incluir una oferta o promoción con el anuncio de radio puede mover a algunos oyentes a visitar tu negocio. Por ejemplo, si estás creando un anuncio de un restaurante, podríamos mencionar tus especialidades de almuerzo o promociones como que los niños comen gratis, mitad de precio en los aperitivos o las entradas. Después de una cierta hora se puede promover una hora feliz, por llamarle de alguna manera, ¿ve? O especiales, etcétera. 3. El spot de radio hay que mantenerlo simple. Incorporar demasiada información en tu anuncio de radio podría distraer a los oyentes y podrían obviar tu anuncio después de 30 segundos. No sobrecargues a los oyentes con datos sobre tu negocio. Hablar rápidamente para incluir detalles acerca de tu producto o servicio podría ser contraproducente.
Planea un anuncio de radio breve, llama la atención del oyente, declara tu oferta y luego termina el anuncio. Y vamos a tener dos puntos importantes más a considerar también en la elaboración de un excelente spot publicitario. Y pongámosle punto 4 al talento vocal. La persona elegida para transmitir el mensaje en tu anuncio también desempeña un papel en cómo responderán los oyentes. Ser selectivo con la voz de tu anuncio y elige a alguien con una voz clara, controlada y distintiva. Hay muchos locutores que se dedican exclusivamente a la grabación de spots publicitarios para radio y televisión, en donde ellos, digamos, son expertos, son actores, ya que a través de la voz y con su voz recrean algún escenario, motivan a la imaginación del oyente. Así que un anuncio de radio eficaz implica más que ser capaz de leer palabras en una página. Es decir, que el locutor tiene que ser capaz, tiene que tener una capacidad mayor de solamente leer palabras en una página. Un locutor, digamos, experimentado, sabe cómo hablar con sentimiento y emoción que mueve a los oyentes a la acción. Y otro punto es la frecuencia, hablando que los anuncios de radio te pueden costar más que las promociones y anuncios impresos. Para reducir los costos de un anuncio de radio, puedes pasar tu aviso 1 o 2 veces al día o hacerlo en una sola emisora. Sin embargo, la frecuencia desempeña un papel importante. La frecuencia es cuántas veces en la programación de la radio va insertado tu spot, es decir, cuántas veces sale tu anuncio. Y hay programas específicos en donde, digamos, son como los que tienen más alto rating, mayor cantidad de oyentes y son los más cotizados. Incluso las radios que enfocan las franjas en la mañana, al mediodía, tarde y que tienen alguna producción, algún locutor, algún personaje, digamos, algún programa que saben que la gente está interactuando. Aquí muchas veces incluso ponen una tarifa alta, mayor a la del tiempo en donde la audiencia es menor de la radio. Así que, pero en un espacio de radio que sabes que sí o sí van a escuchar tu anuncio, pues si te ponen 3, 4 veces el anuncio y te van a cobrar por ese servicio que te da la radio, pero si tú sabes que la gente te va a escuchar y va a llegar el cliente a tu tienda, pues creo que es una excelente inversión. La gente escucha la radio durante todo el día y es imperativo pasar varios anuncios durante todos los tiempos de programación de la radio. Algunas personas responden a repetición y necesitan escuchar tu anuncio varias veces antes de considerar el uso de tu producto o servicio. Por eso es que entre más veces suena tu pauta, tu cuña en la radio, pues se considera que va a tener un mejor resultado. Pero también es importante que reconozcamos que hay ventajas, como todo, y que también hay desventajas, y hablando por supuesto de la publicidad por la radio. La publicidad por radio tiene una gran cantidad de ventajas. Por lo general es más barata que otros medios de comunicación. Esta puede ser dirigida también a un público más estrecho, ya que las estaciones de radio las estamos, digamos, segmentando. Imagínate una estación que esté proyectando música ranchera y que va dirigida a su programación al sector del campo, o otra, digamos, estación en donde promuevan, digamos, el deporte. Entonces, cada estación de radio está teniendo como su nicho, está teniendo como su espacio o su target bien específico. Así que creo que la publicidad en radio se puede segmentar más fácilmente. Y pues también hay desventajas, como te digo, el carácter efímero, la naturaleza rápida de los anuncios de radio que pueden hacer que el mensaje no quede en los oyentes.
y demasiados anuncios en la radio también pueden alejar a los oyentes. O sea, como todo, repito, hay ventajas y desventajas y por lo tanto debemos de considerarlas como tal. Una ventaja también que le vemos a la publicidad en radio es que es más barata. La publicidad por radio es relativamente barata en comparación con la publicidad en la televisión, ¿verdad? Eh, los costos de producción son más bajos también. Se puede alquilar una cabina de sonido o un estudio para, digamos, por un par de horas hacer un anuncio de radio pasable, un anuncio de radio en donde pues tú compras el espacio en la radio, presentas tu spot de 30 segundos ya elaborado y el director de la radio puede decirte si pasa la calidad, pues lo incorporamos a nuestra programación. Porque también ahí podría ser que por los estándares de cómo maneja el director de la radio, podría rechazarte incluso un audio que no esté en la calidad aceptable que necesita la radio para mantener siempre su nivel de audio, de calidad que está dando a sus oyentes. También vas a tener que pagar menos por el tiempo de publicidad para llegar al mismo número de personas. O sea, si la radio versus la televisión, aunque ya tenemos también televisoras regionales que se están segmentando, pero igual siguen presentando los costos mucho más altos que una estación de radio. Ventaja, el destino. Lo que te dije hace un instante, que el amplio espectro de ofertas de radio, o sea, la programación de la radio, permite orientar tu mensaje a grupos específicos. Algunas estaciones van tras la mayor audiencia posible, pero muchas otras están apuntando a nichos de mercado como los adolescentes, los aficionados al deporte, adictos a las noticias, los conservadores políticos, estudiantes universitarios, personas con estudios superiores o los fans de cualquier tipo de música. Y la publicidad de una estación más pequeña podría costar más al oyente individual, pero tienes una probabilidad mucho mayor de alcanzar el objetivo demográfico. Probablemente si te estás anunciando en una estación que solo transmite información deportiva, ya que estás vendiendo ropa deportiva, tienes más seguro, digamos, que estás llegando al objetivo, ¿no? Al área demográfica, a los posibles clientes que podrán comprar o conocer a través de la radio tu producto con los spots, con los anuncios que estás pagando, que estás pautando en esa radio. La portabilidad también, esto, fíjense, la radio es el único medio masivo que la gente usa mientras conduce, o sea, vas conduciendo y vas sintonizando una estación de radio mientras estás haciendo la limpieza en la casa, hablando que ha sido y es una excelente compañía para la ama de casa. Aún tenemos al día de hoy a muchísimas mujeres que buena parte de su tiempo están en casa, que se dedican a hacer la limpieza de la casa, a hacer todas las actividades domésticas, o mientras estás haciendo alguna actividad en el jardín. La publicidad en televisión versus la publicidad en radio. La publicidad en televisión está requiriendo que la gente debe sentarse delante de un televisor, y los anuncios impresos y en la web requieren también la atención de la gente que se centra en el caso de la web, pues en la pantalla de su computadora, en la pantalla de su teléfono. En cambio puedes escuchar la radio mientras haces otras cosas. Pero aquí hay una desventaja. Vamos a desventaja: la falta de permanencia. Si un anuncio en un periódico o una revista te llama la atención, estás leyendo el periódico o estás leyendo una revista, puedes recortar el anuncio, ¿verdad? Incluso en el caso de la publicidad a través de redes, puedes bajar el JPG. En cambio, los anuncios de radio son efímeros, o sea, tú los oyes y luego se han ido.
Si has perdido un número de teléfono, WhatsApp, o sea, o algún otro detalle mencionado en el anuncio, pues vas a tener que esperar a que se anuncie de nuevo y estar listo con papel y lápiz a tomar ese detalle, ¿no? O sea, el número de teléfono, ese número de WhatsApp. Pues podríamos ver que es una desventaja. También otra es que la mitad del anuncio, si tu anuncio aparece inmediatamente después de una canción de éxito, incluso estaba cuando apuntaba este punto, que incluso también la agencia cuando envía una pauta y si te pide que en el bloque el anuncio sea el primero del cliente que te mandan, incluso tú como director de radio, como dueño del medio o que estés administrando, puedes duplicar la tarifa, ¿verdad? Porque si tu anuncio aparece inmediatamente después que te viene una canción de éxito, está garantizándole eso al anunciante que sí o sí van a escuchar su cuña. Pero, ¿qué pasa si aparece tu publicidad en medio de un bloque ampliado de anuncios? Anuncios que dirigen a los oyentes a cambiar la estación después de un par de minutos. Porque las estaciones que anuncian 30 o 45 minutos de música sin parar compensan con largas cadenas de comerciales. O sea, lo que uno hace en radio es hacer bloque o, digamos hacer la pauta, depende de la temporada porque pueden hacerse cada 20 o cada 30 minutos. Entonces, y los anuncios que te caigan en cada 30 por decir algo. Y si son 5 minutos de anuncios, tienes 25 minutos de música. Entonces, los oyentes tienen la oportunidad de disfrutar de su música durante estos 25. ¿Cuántas canciones pueden caber? De 3 minutos, 3 por 5, 15, 3, no sé, ahí podríamos ver cuántas canciones caben, pero la gente, el oyente, sabe, porque es lógico, ¿no? Con un par de horas o un día que tú escuches una estación de radio y si te gusta, pues sabes cómo está, cómo la trabajan, ¿no? Cómo la produce, cómo la dirige el director y ya sabe que terminando a tal tiempo las canciones, pues que van a poner una tanda bonita de spot, de cuña de radio. Entonces, y se va para otra estación mientras está saliendo la publicidad. Entonces, ¿cómo hacer para que esto no pase? Lo que al día de hoy está pidiendo la gente, porque todo esto, o sea, lo importante, lo interesante también es que en el mundo de la radio, los que están dirigiendo las cuentas y que tienen que dar resultado porque el anunciante, el cliente, está autorizando unos presupuestos altísimos, ¿no? O sea, está pagando por recibir, lógicamente, un beneficio por la pauta que está haciendo en la radio. Entonces, nos piden a nosotros que hagamos las famosas menciones. Es decir, se da la hora por cortesía de tal patrocinador, el cual te ofrece esto, alguna promoción que tengan algunos que hacen promoción de un día, promoción de una semana, etcétera. Entonces, pero lo que están buscando es que captar la atención de la gente, o sea, que evitar que el oyente vaya percibiendo que ya va la publicidad y que pues ya va a dejar de poner su estación de radio favorita, la música que le gusta y pues pasarse mientras están saliendo los anuncios a otra estación que en ese momento esté poniendo música. Así que, eso crean, tiene sus desventajas. Otra desventaja es la distracción. Esta es la otra cara de la portabilidad, o sea, la portabilidad de andar portando la radio. Ahora, al día de hoy, realmente también nosotros tenemos que ser conscientes que pues ya no es un radio el que anda portando, digamos, la gente o lo que andamos en nuestro bolsillo, sino que es un teléfono. Y entonces el teléfono trae aplicaciones para escuchar la radio directamente sin
utilizar los datos, quienes andan planes grandes de internet pueden utilizarlos para escuchar a través de la red la estación que más les apetece. O sea, ya no es que estemos esperando que la gente ande un dispositivo. Imagínate si todos anduviésemos un dispositivo para cada cosa, y creo que es el éxito también del smartphone, de las aplicaciones en el teléfono inteligente, ya que concretamente pues ahí tenemos las plataformas en donde sí o sí tienes que estar como radio llegando para que mayor cantidad de gente pueda tener la opción más fácilmente de escuchar tu radio, tu estación. La gente puede escuchar la radio mientras está conduciendo, y al hacer esto no va a poder actuar de forma inmediata para, digamos, escribir el número que le ha interesado de teléfono que está dentro del anuncio. Creo que nadie va a detenerse en la carretera, por ejemplo, para escribir un número. Mientras tanto, los que escuchan la radio mientras trabajan pueden estar tan concentrados en sus tareas que nunca los van a registrar, nunca se van a tomar el tiempo para anotar algún aspecto, sobre todo alguna dirección o algo que escuchen del anuncio. Miren, el spot de radio, aviso o cuña, así se le puede llamar, hasta el sol de hoy. A mí me parece, bueno, algunas temporadas o algunos días, algunos meses, yo le he llamado cuña de radio, otras veces he llamado spot de radio, aviso no mucho. O sea, mi dilema siempre ha estado en que spot lo asimilaba más para televisión y cuña para radio. Y la verdad es que le podemos llamar spot, aviso o cuña de radio. Y estas deben de tener, o la cuña de radio, son palabras poderosas o jingles pegadizos también, cancioncitas, ¿verdad? Jingles de no más de 30 segundos que toman toda la atención posible de los consumidores. El guión radial es una de las herramientas indispensables del locutor publicitario. Para ello, fíjense que he tenido la oportunidad a lo largo de los años de seguir algunos esquemas, o sea, algunas maneras de cómo hacer los anuncios, las cuñas, solo que al final decirles que cuando uno está escribiendo, o sea, debe de tomar en cuenta lo que a continuación vamos a analizar en este podcast, solo que al final me parece que la receta no tiene que ser exactamente como te la propongan o como te la impongan. O sea, ¿cómo así? Tiene que nacer de uno, depende de la emoción, del estado también. Bueno, quienes hemos tenido que redactar una gran cantidad de cuñas. Yo recuerdo que en una época, durante más de 10 años, transmitíamos partidos de fútbol. Y para cada fin de semana, a veces en la semana hacíamos 2 transmisiones, pero nunca menos de una transmisión cada 8 días. Para poder transmitir, había que revisar las cuñas que se iban a pasar en cada transmisión. Entonces, pues ahí uno va aprendiendo a decir mucho con pocas palabras. Y entonces es una forma que al final uno como que hace su estilo, pero también otra cosa que de repente que a mí me gustaba es pedirles a otras personas que redactaran para que ellos le pusieran algunos otros elementos, algunas otras palabras, y esas palabras que yo tradicionalmente no usaba, las trataba de sí usar para que no tanto se escuchara, creo yo, como el estilo que uno tiene, que uno mismo a veces no es consciente de que tiene un estilo de hacer las cosas, pero que la gente sí las acapara, las entiende, las siente así. Y bien por los que el sector del público
al que le caemos bien con nuestro estilo, pero que de algunas personas oyentes que no le caemos bien con nuestro estilo. Y entonces uno también como trabajador, comunicador, trata la manera que su esfuerzo sea, digamos, apetecible y que le guste a todos. O sea, que caer bien con todo el mundo. Entonces decía que el guión radial es una de las herramientas indispensables del locutor publicitario y siempre se debe extender por un tiempo breve de 15 a 30 segundos. Aunque no es una regla, ya vimos esto que puede llegar un spot, una cuña, un aviso para la radio de 60 segundos, 1, 2, hasta más tiempo, ¿no? Entonces ahí depende, tal vez incluso uno toma como parámetro de cómo se cobra una cuña en base al tiempo. Si es de 30 segundos, cuesta tanto. Por supuesto, si un cliente, su material es de un minuto, pues lógicamente que le vas a cobrar el precio se lo duplicas, ¿no? Mientras el público conoce lo que se está publicitando, o sea, mientras más el público conoce lo que se está publicitando, más rápida y efectiva debería ser la cuña. O sea, es como cuando se está lanzando al mercado y se está, yo recuerdo unas campañas poderosas que se han tenido. Una que me impactó fue que decía acá en el país, HSBC no es una cafetería, HSBC no es una zapatería, HSBC no es una farmacia. Te estoy hablando de aquellos tiempos cuando las redes y todo lo demás no estaba tan potente como al día de hoy. Y pues, y todos preguntándonos qué es HSBC. Y luego nos dimos cuenta que es un banco que vino y pues poco tiempo estuvo en el mercado de nuestro país, pero fue una campaña potente. Entonces, cuando luego que nosotros como consumidores, como oyentes de la cuña de radio, de los mensajes de radio, nos damos cuenta, o sea, conocemos ya lo que están anunciando, queremos más información. Entonces, de ahí que también se tiene que pensar en que mantenemos una constante comunicación con el crecimiento de los clientes, o sea, de lo que estamos anunciando y sirviendo como lo que somos, un medio de comunicación, en donde, digamos, imagínate un negocio local que nace desde su inauguración con promociones y luego cuando la gente conoce aquel negocio, entonces el negocio debe de seguirle contando a la gente a través de la radio, a través de la cuña, el aviso o el spot de radio, pues que está ofreciendo X o Y promoción, etcétera. Muchos consideran que los spots son el pan y la mantequilla de la publicidad radial. O sea, los spots, las cuñas, el aviso de radio. Ya que acordémonos que hay toda una producción cuando estamos inspirados en el estudio de grabación, después que se ha hecho el script o guión y que luego el locutor lo que hace es actuar a través de la voz o con su voz para impregnar de emoción el texto y posteriormente pues con todas las ayudas de los efectos, de la musicalización, también de darle a, qué sé yo, a arreglar bien el spot. Entonces son el pan y la mantequilla de la publicidad radial. Y a nivel también de las radios locales, como prácticamente hacemos todo, ¿verdad? Nosotros nos toca, como dicen, dar la misa, tocar la campana para que oiga la feligresía, dar la misa y luego pasar por la limosna, ¿no? O sea, nos toca hacer de todo. Al final, creo que es importante, ¿no? Porque la gente llega a identificar tanto a la radio que con una viñeta que te oigan, con un sello de tu radio, ya identifican es la radio tal. Y creo que llegar a ese nivel también de acercamiento, de confianza, de interacción con el oyente es unas ventajas fundamentales. Yo creo que es algo que debe de también y analiza a tu cliente. O sea, creo que lo valora la gente que te paga por los
avisos, las cuñas, los spots de la radio, o que te paga porque le anuncia su negocio, ¿no? Por otro lado, los avisos radiales, ya te digo que pueden ser spot o cuñas también, deben responder a preguntas para así convencer con mayor eficacia a todas las personas que escuchan la cuña. ¿De qué manera el producto beneficia o satisface al público objetivo? O sea, es una pregunta. O sea, lo que me estás diciendo es que te anuncie. Yo debo de saber de qué manera el producto va a beneficiar o satisfacer al público objetivo. ¿Hay algún atractivo que no sea un beneficio real o tangible? O sea, algún atractivo, es decir, algo que hay que ver que ese producto, este negocio tiene algún valor agregado que no es tangible, que no se puede percibir tan fácilmente, pero que tú puedes, y aquí creo utilizando la creatividad, o sea, de cómo es importante también que para poder hacer un buen spot, un buen aviso, una buena cuña de radio, aquí me parece que el dueño del negocio tiene que desbordar, decirte, yo lo que vendo es esto, lo hago de esta manera, me gustaría que usted le especifique a la gente qué beneficios obtiene, que no es igual que este mismo producto está en todas las tiendas, solo que si lo compra acá, adicional yo le bonifico o nuestra tienda le da adicional un beneficio extra. Entonces todo este beneficio real o tangible, que no es un beneficio real o tangible, o sea, mejor dicho, que no se puede saber así rápidamente, hay que ver cómo nosotros con palabras en el guión podemos hacer que la gente entienda que va a obtener valores agregados. También a qué sector está dirigida la publicidad, si es al sector de los trabajadores, al sector hogar, hablando de las amas de casa, a las escuelas, a los docentes. Exacto. Bien, pero ¿qué tan largo es un guión o script de 30 segundos? O sea, ya 30 segundos son 30 segundos, pero fíjense que la pregunta un poco cuando yo me la estaba formulando, un poco como contradictoria, se la voy a leer tal como la escribí. ¿Qué tan largo es un script o guión de 30 segundos para un anuncio de radio? Podrías decirme, y está correcto la respuesta. O sea, porque manera de pregunta, ¿qué tan largo es un script o guión de 30 segundos para un anuncio de radio? Bueno, me estás diciendo que 30 segundos, 30 segundos. Ahora, fíjense que cuando nosotros escuchamos un spot producido en una agencia publicitaria, cuando se ha pensado cada palabra que se ha escrito, ¿verdad? Incluso tienen tan precisa ya la cantidad de palabras que deben de estar dentro de un anuncio que dure 30 segundos. O sea, y uno escucha y oye con atención de principio a fin el spot, el guión, el anuncio, ya la producción, ya como tal el audio, la cuña de radio, y nos quedamos sorprendidos porque en 30 segundos nos han dado toda una gran cantidad de información y no hemos sentido que el locutor está atropellando las palabras, que el locutor está haciendo un esfuerzo que nos está hablando fingidamente, lo escuchamos natural, lo escuchamos muy agradable. Eso es realmente el saber aprovechar 30 valiosos segundos que tenemos al aire. Pensemos entonces en un spot de 30 segundos en dos segmentos. El primer segmento hace hincapié en los beneficios del producto y además debe contener 3 actos. El dilema, el dolor y la solución. Esta es como una receta. Te repito que al final, imagínate que hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, yo estaba hace mucho tiempo recibiendo directamente los guiones de agencias de publicidad en donde captar después de varias partes así venían. Y yo lo que hacía es que me quedaba con ese formato, por supuesto, digamos grabábamos el anuncio que nos mandaban, pero luego me dejaba guiar por ese formato para los anuncios locales. Copiaba, ¿verdad? Pero después me doy cuenta que no pasa nada si tú haces de una manera natural como te fluye el redactar
un guión de un anuncio. O sea, cada uno de nosotros debe de sentirse libre para poder hacer una redacción, por supuesto tratando que el anuncio cumpla con el objetivo, que es anunciar y que persuada y que ayude. Otro punto también es importante, que la publicidad no vende. La publicidad coadyuga la venta. O sea, es parte de una gran cantidad de estrategias que pone en práctica la empresa que te está pagando por anunciarles. Pero no es que en sí la carga sobrecae sobre los hombros de la radio. No. Bueno, decía, el primer segmento hace hincapié en los beneficios del producto y además debe contener 3 actos. El dilema, o sea, el primer segmento debe tener el dilema, el dolor y la solución. Ya vamos a ver eso. Mientras que el segundo cierra el anuncio con el lema. Pero primero debes transmitir el beneficio que tiene tu producto para resolver el dilema del cliente. Acto 1, aquí veamos. Debes captar la atención inmediata del oyente al señalizar con fuerza el problema que necesita resolver. Otra vez, hace muchos años, tuvimos la visita de un creativo, creo que de Chile o no sé de qué parte, y nos pidió que le acompañáramos a escuchar las bocinitas de un circuito cerrado en la ciudad. Y entonces ellos estaban pensando en la creación de una campaña, o sea, de publicitaria, pero querían como saber qué medios utilizar, locales, o sea, las radios locales, los circuitos cerrados. Y entonces, cuando estábamos en la parte del circuito cerrado, me dice, para atraer, vamos a hacer esto. Y entonces, y me dice, porque si haces eso en las bocinitas, vas a atraer la atención de la gente que esté desapercibida, o sea, de repente. Y entonces, y cabal, así empezó la cuñita. Y entonces las personas volvían a ver y ya, señora, tal cosa, y ya se le hacía la cuñita. Entonces, hay que captar la atención inmediata del oyente al señalar con fuerza el problema que necesita resolver. Podría ser en forma de una pregunta. ¿Quieres tú ganar más dinero? ¿Quieres ser feliz en tu vida? Si tu anuncio falla en captar la atención del oyente, este va, en el caso de la radio, a cambiar a otra estación de radio. Y fíjense que los vecinos aquí tienen a todo volumen estaciones de radio, así que no sé si lo están captando. Bueno, en nuestra introducción debemos, o sea, la radio al día de hoy sigue siendo, digamos, un medio potente, poderoso, o sea, y debemos de entender que a pesar de las multiplataformas, a pesar de todo lo que estamos viviendo al día de hoy, al sol de hoy, pero la verdad es que la frecuencia, las estaciones de radio están llegando y sigue, creo, por muchos años más en el corazón de las familias. O sea, ponte a pensar en las comunidades en donde no está llegando, que no tienen servicio o que les sale todavía muy alto el costo para mantener una señal de Wi-Fi, que probablemente pues ya al momento estar escuchando este podcast pues sea de lo más común y sea de lo más económico, pero al sol de hoy hay mucha cuestión técnica bastante complicada, lugares en donde la señal para nada llega. En cambio, las estaciones, por el hecho de estar transmitiendo aún terrestremente, o sea, con antenas dirigidas al área que les ha sido asignada a cada estación, entonces garantizamos que por lo menos la señal está ahí y que también nosotros como interesados en que escuchen el medio, vamos viendo cómo hacemos promos y cómo hacemos para que la radio siempre sea la reina de aquel lugar. Estamos hablando de comunidades en donde las formas para llegar donde ellos es bastante difícil y que el único medio que tienen para poderse enterar de las noticias puede ser la radio. Podría ser en forma de una pregunta lo que te decía, que hay que captar la atención inmediata y
En nuestra introducción debemos presentar el dilema con una apertura engañosa y un problema implícito. Fíjense, en marketing yo le preguntaba a un experto en marketing, le digo, dime así en pocas palabras, ¿qué es marketing? En pocas palabras me dijo, marketing es una gran mentira. O sea, es una manera como los productos te los venden las empresas y al final pues el objetivo por supuesto es lograr utilidades y todo lo que sabemos de nuestro sistema. Así que esta palabra cuando estaba acá redactando esto y digo, bueno, el dilema con una apertura engañosa, ¿cómo puede ser la apertura engañosa? Pero luego en la siguiente parte le damos vuelta a la tortilla. Acto 2. Hay que utilizar el dolor para reforzar la necesidad de resolver el dilema. En la introducción anterior debemos reforzar la apertura con la psicología inversa, el dolor de la negación, para demostrar la importancia del producto y terminar con otro aliciente. Ganar mucho dinero. Cuando se refuerzan elementos, permite al oyente justificar el golpe momentáneo al escuchar la primera línea. Esto daría para otro, solamente de este punto, otro podcast. Y acto 3, proporcionar la solución y amablemente curas al dolor de los oyentes al resolver el dilema original con una llamada a la acción. La introducción termina por pedir al lector, al oyente, al lector del artículo, digamos si es que estás escribiendo para aquí concretamente para radio, o sea, obtener la respuesta a su problema cotidiano. O sea, cuando tú escuchas y dices, bueno, es que esto que están anunciando es exactamente, bueno, ya me perdí, amigos. Espérenme, vamos a ver qué más tenía. Aquí está, este punto también. Ajá, pero no creo que lo vamos a dejar para otro podcast, porque también en el caso de nosotros como radio, estaba apuntando a que en el mundo competitivo de la radio es importante hacer que nuestra estación resalte de los escuchas potenciales. Una forma de lograr esto, hay que organizar promociones regularmente dentro de la radio. Muchas ideas promocionales permanecen a lo largo del tiempo, pero también hay espacio para ideas originales o nuevas ideas. ¿Dónde habré escuchado eso de nuevas ideas? Que te pueden ayudar a alcanzar radioescuchas de una manera más creativa, regalar productos. Estábamos acá nosotros ya viendo cómo preparar una buena cantidad de productos para regalar a los oyentes, para atraer radioescuchas. O sea, regalar, por ejemplo, camisas y tazas sublimadas con el logo de la radio, separadores de la Biblia, ¿verdad? Que son muy apetecibles y utilizados por las diferentes congregaciones, en donde vaya ahí el logo, ¿verdad? De la radio, regalar llaveros. Otro aspecto también que encontraba como un tips que puede ayudarnos es que hay que trabajar con tiendas locales para desarrollar promociones. Por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo con una tienda que avise una rifa a cambio de proveerle nosotros alguna tarifa especial en publicidad y además realizar transmisiones remotas desde la tienda. Nosotros cuando costaba tanto la transmisión, el contacto, o sea, hacer remotos, transmisiones desde fuera para la radio, o sea, había que hacer una gran cantidad de esfuerzos y la señal pues prácticamente nunca fue una gran calidad de señal porque tenías que utilizar línea telefónica física o se compró incluso un transmisor móvil y era una cosa que costaba, ¿no? Y al día de hoy que con un teléfono de media, si puedes de alta gama, te da una calidad de señal que puede servirte de enlace entre la zona remota hasta la cabina. Y es cuando más creo que nos estamos durmiendo y no estamos aprovechando de sacar la radio a la calle, la radio callejera. Pero bueno, el punto básico de este podcast ha sido consejos básicos como para hacer una buena cuña, un buen spot, un buen aviso de radio. Así que muchas gracias y en este canal de idea de podcast, en esta lista de este playlist de este podcast, pues aquí estamos y esperamos que les sirva y vamos a seguir creando más contenido para que ustedes junto con nosotros podamos
pues analizar estos temas tan apasionantes, ¿verdad? Para que podamos aprovechar pues la oportunidad que tenemos de hacer podcast. Bendiciones y gracias por estar con nosotros.